Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Finanzas para No Financieros. Mi nombre es Yanis Freund, yo soy cofundadora y Experience Owner de TIVA, y el día de hoy les quería hablar sobre cómo el dólar afecta a tus inversiones. Entonces, sabemos que el tipo de cambio es la paridad de una moneda expresada en otra, es decir, estamos hablando de un tipo de cambio nominal. Cuando el tipo de cambio sube, nuestra moneda vale menos, es decir, que nuestra moneda se deprecia. Y pasa lo contrario cuando el tipo de cambio baja, es decir, nuestra moneda vale más y hablamos de una apreciación del mismo. Como saben, el tipo de cambio fluctúa por varias razones. Y una de estas razones son las crisis financieras en las que nuestro país se ve afectado. Por ejemplo, aquí les quería contar las crisis financieras en las que Colombia se ha visto afectada en la última década. Por ejemplo, en el 2012 sufrimos la crisis de Interbolsa, que en ese momento era la firma más grande de valores de Colombia. Y esta crisis afectó al sistema de inversión de mercado de capitales, lo cual generó una alza en el tipo de cambio. En el 2015, por el otro lado, tuvimos una crisis petrolera, en la que la caída de los precios del crudo nos afectó directamente. Como saben, los precios del petróleo en esta crisis bajaron en un 50%. Entonces, al ser Colombia un país exportador de petróleo, si hay una reducción en la oferta, existe una presión para que el tipo de cambio suba. Por otro lado, en el 2018 tuvimos la incertidumbre internacional de Estados Unidos versus China, la cual supuso una amenaza comercial que pegó directamente a la depreciación de la moneda de muchos países, incluyendo la moneda de Colombia. En el 2019 tuvimos otra crisis, que fue la crisis del café, donde el precio cayó aproximadamente en un 4.2%, y los más afectados fueron los pequeños productores de café, quienes no han podido recuperar su inversión hasta el día de hoy. Finalmente, estamos en el 2020 y estamos en plena crisis del COVID. Entonces, el primer impacto que trajo el COVID es que el precio del petróleo disminuyó, al igual que la demanda por el mismo. Además, nos impactó la fuga de capitales a destinos más seguros. Entonces, personas que tenían dinero invertido en Colombia tal vez han comenzado a invertir en bonos de Estados Unidos. Eso también nos afectó negativamente y por eso vemos un alza en el tipo de cambio. Por otro lado, podemos entender al tipo de cambio como un mercado, es decir, que el precio y el tipo de cambio lo determina tanto la oferta como la demanda por dólares y pesos. Entonces, hablando específicamente de Colombia, ¿qué pasa cuando hay un incremento en el PBI de Estados Unidos? Imaginémonos que los consumidores americanos gastan más en bienes y servicios extranjeros, es decir, imagínense que gastan más en bienes y servicios colombianos. Entonces, la oferta del dólar se mueve hacia la derecha y es decir, el dólar se va a depreciar. ¿Qué pasa por el otro lado? Si es que existiera un incremento en el PBI de Colombia, los consumidores colombianos gastan más en bienes y servicios americanos. La demanda del dólar se mueve hacia la derecha y el dólar se va a apreciar. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Por ejemplo, si hay un incremento en la tasa de interés de Estados Unidos, la demanda por los activos en dólares se va a incrementar, es decir, que el dólar se va a apreciar. Y por el otro lado, ¿qué pasa si hay un incremento en la tasa de interés de Colombia? Significa que la demanda por los activos en dólares va a decrecer y la demanda por los activos en pesos se va a incrementar. Por ende, el dólar se va a depreciar. Por otro lado, en este gráfico quería mostrarles la diferencia entre el tipo de cambio de distintos países. Entonces, tenemos que saber que en los distintos países existe un sistema cambiario. Ese sistema cambiario define la manera de determinar el tipo de cambio. Y hay distintos sistemas en el mundo. Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Perú. Perú tiene un sistema cambiario que se determina por una flotación administrada, lo que significa que el tipo de cambio se determina en el mercado, pero el Banco Central de la Reserva entra a comprar o vender dólares en caso el tipo de cambio tenga una baja muy brusca o una subida muy brusca. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia, por el otro lado, no tiene una tasa de cambio regulada por el Estado. Entonces, las condiciones se determinan, o el precio se determina por las condiciones del mercado, es decir, por el precio de la oferta y la demanda. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, vemos que Argentina es un país donde le ha afectado muchísimo la exposición a los shocks externos. Entonces, ellos no tienen
una denominada flotación administrada como la tiene Perú. Entonces, por ende, no hay un control en cómo va fluctuando el tipo de cambio en el tiempo. Es decir, el Banco Central de Argentina no entra a comprar o vender dólares en caso haya alguna subida o bajada brusca del tipo de cambio. Entonces, por eso podemos ver que ha habido un alza en el tiempo. Una pregunta bastante importante es saber, ¿quiénes se benefician por el alza del dólar? Entonces, sabemos que las exportaciones y las importaciones afectan la moneda y el tipo de cambio. Si vemos quiénes se benefician por el alza del dólar per se benefician los exportadores, que por el mismo dólar exportado reciben más pesos y sus ingresos se elevan. Entonces, por ejemplo, Ecopetrol, que vende el petróleo en dólares, se beneficia de un dólar más fuerte. ¿Y quiénes son los más afectados cuando hay un alza en el dólar? Los más afectados son los importadores, quienes van a comprar sus productos en el exterior y deben pagar más pesos por los mismos dólares que importaban hace un tiempo. Entonces, por ejemplo, las personas que compran aparatos electrónicos, vehículos, maquinarias, son las personas que se van a ver más afectadas por este cambio en el tipo de cambio. ¿Quiénes deberían invertir en dólares? En este gráfico quería mostrarles los retornos en dólares, tanto de Colombia como de Estados Unidos. Entonces, imagínense que yo como inversionista quiero comprar un bono en Estados Unidos. Imaginemos que comprar un bono es tener un préstamo. Entonces, sabemos que la tasa de retorno, como vemos en este gráfico, es muy diferente entre la tasa que nos brinda Estados Unidos y la tasa que nos brinda Colombia. ¿Y por qué es así? ¿Por qué hay una diferencia tan grande? Debemos entender que la tasa que nos va a dar Estados Unidos es una tasa que llamamos libre de riesgo. Por ejemplo, si en un año Estados Unidos nos dice que nos va a pagar 1%, efectivamente ese pago se va a dar. Entonces, por eso es que las tasas son tan bajas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero invertir en Colombia? Cuando yo invierto en Colombia, yo incurro en dos riesgos principales, que son el riesgo de crédito y el riesgo de mercado. El riesgo de crédito es el riesgo de que Colombia no te pague. Ese es un riesgo bastante bajo, pero puede que suceda. Y el riesgo del mercado se refiere a la pérdida de un valor de un activo que está relacionado a las variaciones y las fluctuaciones del mercado. Entonces, yo como inversionista debo pedirle más dinero a Colombia de lo que le pido a Estados Unidos por haber incurrido en estos dos riesgos. Finalmente, ¿cuál es la recomendación? Como sabemos, los retornos en dólares son más bajos que los retornos en pesos colombianos. Entonces, una recomendación importante es ten tu dinero en la moneda en la que lo vas a gastar. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, si es que yo gasto en productos hechos en pesos, el tipo de cambio nos va a afectar muy poco. Pero de lo contrario, si es que yo gasto mucho en productos hechos en dólares, el tipo de cambio me va a afectar mucho. Por eso decimos que tengas tu dinero en la moneda en la que lo vas a gastar para que no puedas incurrir en los riesgos del tipo de cambio. Muchas gracias por participar en este curso de Finanzas para No Financieros. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir viendo los siguientes capítulos. Muchas gracias.